Y ahora pasamos a la próxima presentación para hablar de la perspectiva para la expansión del testeo con Day Diagnostics y su legado. Y tenemos como moderadora Robin Moran, que por muchos años fue la reguladora en TJ Australia, con mucha experiencia en diagnóstico. Desde ahí trató de participar en muchas actividades y especialmente sus actividades en la OMS en Ginebra. Y actualmente tiene una consultoría y trabaja de manera muy frecuente con FIND y en muchos otros proyectos en términos de salud mundial. Además de su experiencia, es una gran amiga y va a traer un panel lleno de novedades con Renu Kagade, Sergio Carmona y Rosana Billing. Robin, tienes la palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ustedes pueden oírme y verme, ¿vale? Muy bien. Entonces voy. Y bueno, todos con eso conocen, pero voy a presentar este panel y rápidamente darles una idea de qué ACT es. El acceso a la COVID-19 y sus herramientas es algo que es una colaboración global para el desarrollo, producción y el acceso equitable a las herramientas y las vacunas de COVID. Y tenemos líderes que empezaron a trabajar en 2020 para una fundación para acelerar algunas áreas de trabajo, el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas, también el sistema de salud público. Cuando pensamos en todo eso, el Accelerated Diagnostics tiene fondos globales y de terceros, y al discutir el legado del Accelerator Diagnostics, necesitamos tener en mente el impacto y la preparación a la pandemia, porque ni todos los pacientes tuvieron acceso a todo lo que un país podía tener para ayudarles. Entonces vamos a tener en el panel Renu Kagade, que tiene una historia muy amplia con la industria y trabaja con el programa de diagnóstico de Clinton Health Access Initiative para ayudar en diagnóstico de países en de ingreso bajo y mediano, y ya trabajó en algunos consejos y también comités de ética en investigación. Entonces tenemos Ranuca y también tenemos un miembro muy conocido del equipo, Rosanna Peeling, que es profesora en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y también dirigente del Centro Internacional de Diagnóstico, y trabaja mucho con la investigación de diagnóstico con otras instituciones como OMS y con la investigación y capacitación de enfermedades tropicales antes de estar en la posición actual. Finalmente, tengo un colega que ahora está trabajando muy cerca, que es profesor Sergio, que trabaja con la Alianza Global de Diagnóstico. Y antes de empezar a trabajar con FIND, trabajaba en Sudáfrica, donde se especializó en el monitoreo de tratamiento y diagnóstico para la VIH, y también es patólogo clínico por capacitación y ya trabajó con el CDC americano y africano y con OMS en muchos proyectos. Entonces tenemos un grupo estelar para esa discusión, para pensar en los legados del ACT-A.
en el contexto de la expansión del testeo. Con esa sesión, entonces, voy a pedir que Renuka haga su presentación a nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, Robin. Quiero solo asegurar que puedan ver mi diapositiva, ¿vale? Muy bien. En cómo decimos, todos conocen a todos, entonces voy a empezar diciendo que agradezco a Carlos por la invitación y también quiero decir que es un placer poder hablar junto con doctora Rosana Peeling y Sergio, personas que ya hicieron tanta contribución a la salud global. Entonces, esta presentación va a ser más que un arranque de la discusión con los otros panelistas y entonces un poco del contexto ahora del testeo con este foco en qué pasa mientras progresa la pandemia y después vamos a hablar de los aprendizajes y de esta mirada general del mercado en el aspecto del testeo. La primera cosa entonces es que, claro, hace falta toda una villa para un trabajo como este de la pandemia y entonces teníamos en el inicio de abril de 2020 una cantidad de pruebas, de tests que no eran suficientes. Entonces la gente, todas las partes se añadieron para que funcionara muy bien en el aspecto del testeo. Y Chai sí fue un importante aliado en este trabajo. Hizo trabajo con otros donadores para ayudar en este esfuerzo. Pero la diapositiva ya se explica porque cuando la industria se añade, logramos tener más pruebas disponibles para el antígeno molecular y cómo podíamos llevar todos los productos en el camino regulatorio de cada país y podíamos pensar en cómo podemos tener pruebas de calidad. Y claro, el esfuerzo no se concluyó, todavía estamos hablando de COVID y cómo volver a una rutina más normal, si podemos decirlo. Y entonces las herramientas son muy importantes y lo que vemos es que hay una fase 1 cuando la pandemia empieza y todos miran a cómo uno puede hacer el testeo con las herramientas de PCR existentes y este PCR manual y automatizado. Y después tenemos una fase 2 donde uno piensa cómo hacer un testeo más descentralizado y más rápido para que haya un rastreo más rápido y entonces pensar en acciones más rápidamente. Y después tenemos la fase 3 donde lo hacemos el testeo en las manos del paciente, de las personas, de la población. Entonces, tenemos todo el sistema de salud pensando en las pruebas y cómo esto va evolucionando para una prueba más rápida y el autotest. Entonces, los primeros esfuerzos para test fueron con el PCR. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos con proveedores? ¿Y cómo podemos dar apoyo a estos proveedores con los gobiernos? Porque es siempre un desafío. Sabemos que hay muchas personas involucradas para establecer el diagnóstico para el patógeno y entonces esta preparación era importante. ¿Cómo podemos pensar en compras,
en apalancar tu propia red de laboratorios y cómo podemos ver y pensar en hacerlo todo, y aún así pensar en las condiciones de tu propio sistema de salud. Ahora miramos en esta situación que es una conversación constante, cómo podemos tener una normatización de las pruebas. Quizás por resultado de la pandemia tenemos hoy plataformas de PCR, algunas más prominentes en algunos países del mundo más de los países desarrollados, y entonces tenemos Chai como uno de los players, uno de los actores tan importantes en pensar en la compra y cómo aseguramos que tenemos aliados que puedan tener acuerdos de alocación para proveer los tests a precios que puedan ser posibles en los países de ingresos bajos y medianos. Y la próxima fase, entonces, era un trabajo similar que se haría con relación a los antígenos, porque tenemos esta preparación del mercado y evidencias que puedan decir si los test funcionan y qué precio pueden venderlos. Y eso trae a muchos players a usar las mismas lentes que usan ahí para el PCR y para los antígenos. Teníamos más trabajo en el inicio para esta adaptación, por así decir. Entonces tenemos muchos aspectos que tenían que ver con el mercado, con colaboración con muchos players globales. Y después hubo acuerdos de garantía de volumen, con por ejemplo con Abbott y SD. Y hubo un progreso muy activo que nos permitió tener compañías con acuerdos globales para llegar a disponibilizar 120 millones de pruebas rápidas de precio adecuado y de calidad a los países de ingresos bajos y medianos. El impacto de todo eso fue inmenso. Al mismo tiempo, teníamos el aspecto de la legislación y de las nuevas tecnologías y la evaluación, por ejemplo, de diagnósticos y de programas que pueden pensar en la posibilidad de nuevos diagnósticos en muchos países, y también podemos pensar qué una empresa puede hacer, por ejemplo, para escalar una nueva tecnología. O sea, pensamos en los players, los actores existentes, además de otros que estaban entrando en el campo. Otro aspecto también es que uno puede tener las tecnologías y puede trabajar junto a los stakeholders y a países a pensar la estrategia, las guías para los planes de implementación en cada país. Y entonces hay ejemplos muy específicos, por ejemplo, de África, donde había la iniciativa de África llamada PACT, donde había guías definidas con el CDC de África y muchos actores involucrados como Chai para pensar en materiales de capacitación, para pensar una plataforma de conocimiento con talleres y un apoyo muy grande de OMS y de todos los aliados que ayudaron mucho ese CDC para las herramientas, las guías y las directrices. Y descubrimos que tenemos
un progreso muy interesante cuando usamos las directrices de CDC de África para el testeo y para el desarrollo de una plataforma única para estos países. Entonces uno tiene este aspecto de la preparación de país y toda la capacitación y la producción de materiales. Todo eso tiene mucho que ver con los resultados. Y ahora cuando pensamos en esta planificación, tenemos caminos de regulación. Rosana puede hablar mucho de todo eso y podemos pensar también el aspecto de compra de capacitación y de gestión de datos. Todo eso se añade y algo pasa de manera mucho más rápida porque en el proceso, Chai condujo un análisis más aprofundado para pensar en cuáles eran las brechas en cada país y pensar qué cada uno de ellos necesita, qué acción se debe tomar para compartir todo eso con otros actores para que uno pueda de manera colectiva recaudar recursos, atención y las acciones que puede que sea apalancar las compras, avanzar con este proceso para que sea más rápido o sea apoyar el conocimiento que se posee el país. Entonces hay muchas recomendaciones y hay también este foco en cómo manejar algo que es relevante a cada país para tener un progreso mejor y eso es algo muy interesante también. This slide says it all in a way. Um, testing, Esta though diapositiva nos dice todo sobre el testeo. Podemos celebrar la cantidad de pruebas que hemos hecho, pero consideramos que todavía existen gaps, hay una diferencia entre países y entre algunos grupos de ingreso. Hay una necesidad de invertir en la aplicación de las pruebas a todos los niveles de la sociedad y cuál es la intervención en el mercado para que estas pruebas sean accesibles. Las discusiones que tuvimos ayer, por ejemplo, se hizo una presentación sobre África en uno de los foros y la mayoría de los países no han acompañado las directrices de la OMS para la aplicación de pruebas y ese desfasaje es aún mayor. Parece que se habla de dos pandemias, ¿no? No se ve el mismo ritmo de tasas positivas, pero otro de los desafíos en los que estamos trabajando es hacer un seguimiento activo de estas pruebas. Ahora que se cuenta con la vacunación y otras formas terapéuticas de enfrentamiento a la pandemia, ¿cómo hacer para distribuirlo de forma más justa y contar con las pruebas antes de aplicar el plan completo de salud? Y cómo mantener la aplicación de las pruebas de forma más rutinarias, no solo respondiendo a emergencias. Hacer el testeo de COVID, al igual que de otras enfermedades, eh, sin detener la utilización de los equipamientos para hacer que el uso sea regular, normalizado. Se está viendo
¿Cómo se puede hacer para entrar en un esquema de rutina? No solo para COVID, sino también para otros casos. Lo vamos a oír de Sergio. Vamos a oír de hoy con Sergio que el gran mercado de test está hoy en los países desarrollados, pero tenemos la necesidad de estudiar cómo llevar estas pruebas a las comunidades, que las personas puedan optar por hacerse el test y decidir si van a practicar un aislamiento en función de los resultados. Hay una gran necesidad del autotest. Eso vemos en los principales grupos objetivo. Vemos el testeo de los trabajadores de salud, farmacias. Mucho trabajo se ha hecho con redes de farmacias. Tenemos que dejarlo disponible y asegurar que entre las olas de contagio siga habiendo testeo. Creo que nuevamente se ha hecho un muy buen trabajo de Find con los autotests. Los precios, ¿no?, de las compañías. Pichai está muy involucrada en asegurar que esas iniciativas sean prioritarias para los países, bien ejecutadas, implementadas, para marcar una diferencia en la pandemia. Para concluir, quisiera decir que es un proceso continuo, ¿no? Cuando miramos esos test, lo vinculamos al cuidado, el test, el tratamiento, sea un test rápido, un autotest, y que no se necesite un sistema para recolección de datos, para hacer una conexión con la salud, con el cuidado. Entonces, mejorar la cobertura de test y normalizar los test. Anita habló muy bien sobre secuenciación y seguimiento. Es hacia donde estamos mirando para colaborar con Find en un escenario de desafíos para identificarlos, entender todo el escenario de secuenciación, ¿no?, y ver los desafíos en los distintos países y crear un plano para una intervención potencial. Quizá en los próximos meses ya puedan escuchar más sobre este proyecto. Claro, Carlos, tenemos países en América Latina que estamos viendo las propuestas, Brasil incluso, pero hay grandes oportunidades para este compromiso. Será representado por los 3 continentes, América Latina, Asia, África, y finalmente considero que un gran legado será la fabricación local. Muchas discusiones muy buenas sobre el compromiso de inversión para asegurar que los países estén listos para responder ahora y en el futuro. Entonces, resumiendo, yo diría que este trabajo junto con ActAid y el legado que dejamos es en diferentes fronts, ¿no? Para ver, de comprometer a la comunidad global, para sacar ventaja de lo existente en el país, traer tecnologías nuevas, vincular a las políticas, traer nuevas herramientas para estar más preparados para próximas pandemias, para seguir con la secuenciación, para mantener los autotests, alentar la fabricación local, no solo para que sea más barato, además de la consideración económica, para que los países estén preparados para utilizarlo. Entonces, las buenas lecciones y el legado que vemos, que podemos dejar, es ese. Muchas gracias por la oportunidad y devuelvo a Robin. Gracias, Renuka. Fue fantástica tu intervención. Estoy segura de que has estimulado muchos pensamientos aquí en la mesa. Rosana ahora puede abrir su cámara. No sé si
Podemos tener a todos los presentadores en pantalla, quizás. Is Sergio? I will be here as well. Don't Hi. worry. Rosanna? Sí, sí, yo también estaré aquí con cámara abierta. Rosana. Hi. Good So to have- Hola. Can I turn over to you for to talk next? Qué bueno tenerte aquí. Just, Puedo pasarte entonces la palabra. Solo quería decir unas cositas. En realidad hay mucho que quiero decir sobre este panel. ¿Puedes decirme qué opinas sobre los grandes cambios de Act 8 diagnósticos? Hay muchas cosas que podríamos decir y Renuka, de hecho, ha hecho un excelente trabajo presentando todo lo que está sucediendo en orden cronológico para que pudiéramos entender cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Pero yo creo que si todavía observamos a los distintos países, hay grandes diferencias, ¿no?, en cómo fue administrada el tema de la pandemia. Si comparamos los países de altos ingresos, bajos ingresos e ingresos medios. Creo que Act 8 ha sido exitosa al hablar, negociar con la industria. La industria hizo un excelente trabajo respondiendo a la pandemia con tanta innovación tecnológica, capacidad de fabricación, aumentando escalas de forma que nunca habían hecho antes. Pero además de todo esto, el punto aquí es que en países en los que todavía tenemos problemas que ya existían antes, ¿no?, que es cuando un nuevo producto de diagnóstico se envía a las entidades reguladoras de los países, muchos de ellos todavía exigen estudios de desempeño clínico ya realizados. Una de las primeras empresas que vino con el test de antígeno me dijo, 60 países quieren hacer la duplicación de estudios de desempeño, pese a que el test tiene uso de emergencia determinado por la OMS, ¿no? Y FDA. Y teníamos esas autorizaciones, era una situación de pandemia, pero la situación no cambió. A pesar de todo lo que hizo Act 8, todavía nos encontramos con esos problemas en los países. Y además de las cuestiones regulatorias en los países, cuando se aceptó el desempeño basado en la autorización de uso de emergencia, el segundo problema que surgía era que algunos países todavía esperaban la recomendación de la OMS del test de antígenos para asintomáticos, porque la OMS mandó una guía para el uso del test, pero sobre todo para individuos sintomáticos, en los países en los que el PCR quizá no estuviera disponible o fuera muy lento en la presentación de resultados. Y la OMS hasta hoy no tiene guía para uso de test de antígeno para población asintomática, lo cual es una pena porque como herramienta de salud pública, el test de antígeno puede ofrecer la confianza a las personas de que pueden ir a la escuela o al trabajo u otro tipo de reuniones, estando en un ambiente seguro. Entonces, creo que este test de antígeno tiene buen valor de previsión de un resultado negativo, ¿verdad? Pero pese a ello, muchos países siguen esperando a la OMS antes de desarrollar
las propias guías. Y finalmente, algunos países, incluso cuando deciden testear, hay fallas en el sistema de distribución, de capacitación de personas o de disponibilidad de test para los usuarios incluso. Creo que tenemos que hacer un poco más, ir un poco más allá al tratar de ayudar a esos países. En la próxima pandemia, como en los sistemas, o en otra fase de la pandemia, necesitamos hacer más esfuerzos en el sentido de tratamiento de las prácticas regulatorias y las políticas de parte de los sistemas. Muchas gracias. Tú y yo ya tenemos la misma discusión desde hace 15 años. ¿Por qué tenemos que contar con esta evaluación de desempeño? No tiene sentido, ¿verdad? Es de no creer. Rápidamente te voy a hacer una pregunta respecto a la falta de políticas de la OMS, porque muchos países no prosiguen sin esto. Hay discusiones sobre la falta de evidencia, quizá las directrices, pero me pregunto si en una situación de emergencia la OMS no podría considerar un nivel menor de evidencia, porque la omisión en estos casos puede tener un resultado peor en términos de salud pública. Y respecto a los sistemas de salud, todos estamos esperando una próxima ola y todo lo que vamos a pasar porque todo se ha frenado. Los laboratorios, las instalaciones, son excelentes puntos. Le voy a pasar a Sergio ahora la palabra. Yeah. Also, I think if you ¿Quieres can, pasarnos una visión rápida respecto a los tests y toda la discusión? Pero luego pasaré a otros puntos. Muy bien, mi visión entonces. Por supuesto que Renuka, antes de que apareciera Chai, para los que no saben, Rosana ha sido parte de la creación del proceso. FIND es la Fundación para la Innovación y Nuevo Diagnóstico. Tenemos base en Ginebra, Suiza, y una colaboración con la OMS enfocada en el diagnóstico. Empezamos con tuberculosis, seguimos con hepatitis C. Y a través de los avances con tuberculosis, empezamos a hacer la secuenciación de genes, crecimos con el foco en una o dos enfermedades y ahora estamos con las que responden a la capacidad, a la necesidad de diagnóstico de la pandemia. Como decía Rosana, en el sistema de salud nos enfocamos rápidamente como una coalición con aliados como tú, Rosana, y otros que estábamos en el proceso, pensando en 4 pilares. Observar las vacunas. Sabíamos que un día esa sería la única herramienta capaz de contener la pandemia. Número 2, diagnóstico sería la primera herramienta seguramente que contábamos para identificar y contener la pandemia. 3, los tratamientos. Y estamos llegando, ¿no?, a ese punto. Y el cuarto, un pilar muy interesante, digamos que sería los cimientos, ¿no? El fortalecimiento de los sistemas de salud. Y junto con el Global Fund, logramos liderar el pilar de diagnósticos y con ello, junto con Chai y otros aliados, la OMS fue clave. Si recuerdan, 2 años atrás la demanda de diagnósticos era sumamente alta. Entonces, en los países de altos ingresos, la disponibilidad de materias primas se hizo muy complicado. Ya hablábamos
desde hacía años de la diferencia de capacidad de abastecimiento en el sector privado, saben de los desafíos de esto cuando hablábamos de África, ¿no? Todos fuimos tomados por sorpresa en enero. Estábamos muy precarios y teníamos UNICEF, Global Fund, las agencias que podían hacer la búsqueda junto con la OMS, y el objetivo era lograr distribuir de forma igual a los estados miembros que no tenían la capacidad de compra para que tuvieran acceso a los diagnósticos, y eso se convirtió rápidamente en una prioridad de nuestra agenda. Necesitábamos infraestructura para actuar y quebrar la cadena de contagios, y se necesitarían resultados rápidos y a bajo costo. Ustedes lo saben, y todo en un tiempo récord. En 100 días estábamos allí. Entonces el problema fue escalar, crear volumen y hacer ajustes en la cadena de abastecimiento. Claro, podríamos haber salido mejor y podríamos escalar con un acceso más equitativo, pero tenemos este llamado ahora para pensar dentro de los países y cómo podemos empoderarlos para que tengamos acceso transparente al diagnóstico. El liderazgo político en algunas regiones fue muy exitoso. No quiero entrar en el aspecto político en los que creían o no creían en política, en COVID, pero claro, hay una amnesia de corto plazo, quizás, porque no era una cuestión de aceptar la existencia del virus o no, sino que porque veíamos las síndromes respiratorias y las muertes. Y nunca antes yo vi diagnóstico tan mezclado con política, y eso quizás fue positivo porque nos ponimos a la prueba para ver lo que de verdad es relevante. Y hay hoy una literatura en medicina donde dice que hay que tener la infraestructura de la medicina para todo eso. Hay programas, por ejemplo, con VIH y malaria, y siempre hablamos de sinergia, y hoy tenemos otro virus, otra pandemia que nos hizo ver que podemos usar las plataformas para otras cosas que no nada más VIH y todo eso. Entonces, quiero vernos beneficiarnos de esta plataforma en regiones como África y América del Sur y Asia, porque todavía no contenemos la tuberculosis, el VIH, y para las mujeres, por ejemplo, tenemos cuestiones de salud que podemos usar con este cribado. Entonces, esta es una oportunidad de asegurar que lo que aprendemos con la genómica y qué hace falta para producir estos tests en gran escala y el autotest que todavía no hicimos con hepatitis C y VIH, ¿cómo podemos aprender con eso, integrar todo eso en un sistema de salud? Es muy importante tener esta estructura porque un aspecto vertical no funciona y puede sufrir disrupción, y los profesionales de salud deben recibir todo eso y beneficiarse de todo esto. Entonces, el diagnóstico ha sido muy exitoso en algunas áreas, y el diagnóstico sirve para la gestión del tratamiento y de la toma de decisión. Entonces, la información personal y el beneficio que alguien puede tener cuando tenemos una estructura segura para que las autoridades de salud puedan notar brotes
En el aspecto de vigilancia es algo que empezamos y espero que este legado continúe. Y antes, entonces, tenemos una integración entre vigilancia y diagnóstico que empezó con COVID y nos beneficiamos mutuamente con todo eso. Y entonces la cuestión después, Robin, es más en aspectos de detalles con inversiones y como en Brasil, Senegal y Sudáfrica, donde hay un trabajo muy duro y espero que Brasil esté en el liderazgo para la transferencia de tecnología en un mercado de salud y el trabajo de Anfisa, cómo podemos ayudar que el camino regulatorio pueda ser un facilitador para la calidad de diagnóstico. Si quieres que yo hable portugués, también podemos hacerlo. Está perfecto, Sergio. Y si me permite, Robin, que haga nada más un comentario. Quiero nada más decir que este es un panel tan importante y es una pena que tengamos poco tiempo porque hay tantas cosas que compartir y discutir. Sin embargo, algo muy importante es que notamos la población percibió el valor del diagnóstico. Está mucho más claro a todos la importancia del acceso a un diagnóstico correcto, temprano, preciso, para que se empiece la terapia correcta y la salud llegue a otro nivel. Además, el autotest es algo que nos permite quebrar, romper un gran paradigma de las enfermedades y puede empoderar y preparar a la población a pensar en prevención y el cuidado, el autocuidado. Entonces, el autotest de COVID para que sea permitido en el aspecto de Brasil, empieza una discusión que nos lleva a discutir otras posibilidades, como Sergio comentó, y yo sé que Fine hace un buen trabajo con herramientas de autotest. Esa discusión entonces es muy importante para nosotros porque tenemos como unos 600 usos específicos, por ejemplo, de hepatitis C, y las personas no saben si están positivas o no para ellos. Entonces, ¿cómo podemos cuidar de esas poblaciones? Y entonces, el autocuidado a partir del autotest se vuelve más posible. Y también mencionaste Anvisa. Y fue posible en Brasil, no solo por cuenta de Anvisa, sino que a través de Abramed y de la sociedad clínica y otras sociedades civiles que se unieron con un esfuerzo común para que nosotros pudiéramos tener acceso a pruebas accesibles y eficientes y pensar en maneras potenciales de hacer el seguimiento. Y Anfisa fue muy valiente al hacer todo eso y confiar y tener herramientas de confianza, porque la confianza hoy es muy importante, porque no necesitamos reinventar la rueda, no tenemos tiempo para eso en una situación de pandemia, entonces necesitábamos usar lo que ya se probó, lo que ya se investigó y desde fuentes de confianza. Y eso nos permitió a los reguladores a trabajar más rápido y las entidades de la sociedad civil pueden tener un rol en el apoyo de las decisiones con mecanismos como vimos en Brasil, con el programa para evaluar las pruebas de COVID, con 13 laboratorios públicos y privados que se organizaron en la sociedad médica. Entonces, en resumen, estas son algunas de las cosas que yo espero que esperemos en un futuro muy cercano. Uno es que la salud está muy clara hoy como un ambiente de salud ambiental y animal que va a impactar la salud humana. Es algo que necesitamos prepararnos para el futuro también. Volvemos a Robin. Gracias, Carlos. Y es bueno hablar
del autotest y cómo eso puede saltar para otras enfermedades, no solo COVID. Y este es un hallazgo muy importante. Entonces, ahora que tenemos COVID cubierta, por así decir, con los autotests, podemos pensar en qué otras aplicaciones. Algo que Sergio dijo que me parece muy importante es que nadie sabía que era una prueba PCR y ahora todos hablan de eso. Entonces, el conocimiento de diagnóstico es muy importante. O sea, la gente hoy sabe más sobre diagnóstico. En este momento hay mucho trabajo que hacer todavía, claro, pero ya nos salimos mucho mejor porque ya sabemos qué funciona. Y mencionamos política y claro, no podemos sacar la política de la conversación totalmente porque los políticos tienen el poder de lo que pasa en cada país y me parece que un rol muy importante hoy es ayudar a traer a los políticos a la comprensión de los casos de uso de diagnósticos y que uno no puede simplemente usar una herramienta cualquiera en una situación cualquiera sin las evidencias. Entonces, para el futuro, es importante mantener ofreciendo los conocimientos a los ministerios de salud y también todas las posibilidades de victorias en el futuro. Sí, Rosana, también formas parte de eso y creo que el diagnóstico hoy es parte de la economía global, de todo el ambiente. Y cuando pensamos en este foco en el sector de salud, yo recuerdo que en términos de éxito, formamos parte de un ambiente mucho más amplio. Venimos del sector de salud directamente, todos nosotros, pero creo que eso nos permitió pensar en otras áreas y cómo podemos ayudar, por ejemplo, cómo seguir con proveimiento en comunidades específicas de transporte, por ejemplo. Entonces, son áreas que no están vinculadas a América, pero hay sectores de la economía que están interesados en comprender mejor las herramientas que pueden ser facilitadores para abrir la economía, reabrir las escuelas y todo eso. Y ustedes ven en el Reino Unido que los profesores quieren las pruebas rápidas, los autotests, para que se pueda seguir con las clases. Entonces, tenemos programas que siguen una dirección diferente ahora. Y entonces, claro, Rosana, ¿quieres hablar más de eso? Sí, Sergio, me parece que los políticos ahora están comprendiendo que necesitamos un portafolio amplio de tesis en diferentes fases de la pandemia, con diferentes usos para diferentes comunidades. Y cuando pensamos en cómo hacer la transición de lo que hicimos en la pandemia a una pandemia futura posible, yo ya hablé sobre eso con tantos gobiernos y espero que algo se vuelva realidad. Espero que los países puedan pensar en la inversión en sistemas de diagnóstico que son la estructura del sistema de salud. O sea, empezamos con instrumentos muy sofisticados en la cumbre y las referencias junto con la secuenciación hasta
diferentes niveles de sistemas de salud, de hospitales, grandes y chiquitos y comunidades de todos los tamaños y sus hogares para el autotest, por ejemplo. Entonces, todo un sistema que queremos llamar sistema diagnóstico tenga conectividad, así como Sergio dijo, para la digitalización de los datos, que es algo tan importante para una alerta en el momento adecuado sobre brotes futuros. Porque el sistema de diagnóstico son los ojos y las orejas, los oídos del sistema de salud para pensar en tendencias y brotes o quizás problemas de otras enfermedades como diabetes y todo eso. Teniendo eso como una inversión base, podemos fortalecer los sistemas de salud para que ellos sean más eficientes, para que los políticos, y es algo que les encanta escuchar, ¿sabes? Cuando uno va a ahorrar dinero, pero hay que tener la inversión primero para después ver los ahorros. A veces es algo difícil de convencerlos, pero es así que me parece que debemos seguir con las acciones. Si puedo añadir un comentario en este aspecto, muy rápidamente. La cuestión de salud es algo global. Entonces, tenemos toda la diplomacia, porque hay siempre paneles de negociación, consensos, compromisos. Estamos conectados con muchos actores. Y cuando uno ve una cuestión entre fronteras y situaciones de salud, sabemos que hay impacto en muchas partes. Entonces, este aspecto es sí una cuestión política y mi comentario sería que podemos movilizar una cadena y construir con base en toda ella porque generamos un ritmo con diagnóstico en el inicio de la pandemia y algunos tenían más problemas en este aspecto, pero sea una prueba de PCR o antígeno, era una discusión dentro de las familias para pensar cuál era el test más adecuado. Y entonces tenemos esta situación que nos permite pensar en acciones con ministros de salud, de economía y de agricultura incluso, porque tenemos un momento específico que va más allá de COVID y que puede usar esta estructura, este momento que COVID generó. Algo que siempre pienso y me interesa escuchar tus comentarios sobre eso. Claro que tenemos la cuestión de la política y podemos ver el impacto de las políticas, pero nadie sabe el costo de la falta de política, sea en un servicio diagnóstico o la falta de las herramientas diagnóstico en sí. Entonces, claro, hay un impacto resultante de todo eso. Y puede que un camino sea mostrar a los políticos cómo podemos apalancar buenos sistemas de diagnóstico y sus resultados. Yo diría incluso, Robin, que el impacto financiero del diagnóstico en la salud es inmenso. Asumimos que es algo como un 2% del PIB de la salud, pero es una inversión tan importante porque al tener la terapia correcta evitamos un retorno a los hospitales, al sistema de salud en general, porque podemos llegar a un resultado eficiente, que sea más adecuado de primera vez. Y entonces invertimos en una herramienta de diagnóstico en un ambiente mejor y como Rosana siempre dice, la prueba correcta al paciente correcto en el momento correcto, en el ambiente correcto son vitales. Entonces, a veces pagar un poquito más en una prueba rápida de punto de cuidado puede ser un ahorro increíble en los gastos de salud porque uno evita que la persona sobrecargue
un área de emergencia del hospital o que va de necesariamente al hospital o que tome un antibiótico. Y evitamos también un gran problema que es la resistencia antimicrobial. Entonces, tenemos herramientas de diagnóstico que nos permite evitar todo eso. Eso es algo que veo sin duda. Y quizás mientras vemos la implicación de las pruebas de rutina, los sistemas pueden disminuir los costes en comparación a no tener los diagnósticos. Y sí, cuando pensamos en calidad, tenemos Brasil, España y otros países que compraron una gran cantidad de pruebas que tenían muy poca consideración de aprobación. Entonces, solo para equilibrar, me habla, FDA habló de las necesidades y actuó en las necesidades que teníamos y olvidamos qué pasó cuando no hay regulación, cuando hay una ola, por ejemplo, y no estamos listos. Y podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en los Estados Unidos, la importación muy grande de zoología. Y tenemos experiencia sobre lo que pasa cuando los casos de uso no están propiamente definidos o cuando hay algún aspecto donde los políticos, los sistemas de salud, puede que no quieran publicar los resultados malos, pero sí, todos sabemos muy bien. Y entonces tenemos un camino que necesita mapearse muy bien para pensar cuáles son los planes, la producción y todo eso que es un compromiso para que los productos estén disponibles en los países y regiones donde estamos interesados en apoyar, que ni siempre es el caso. Put up one last topic because we're nearly out of time, but I just think when we think of the legacy of that day, I'm going to also think about a fairly new intervention, and that is the EDL, the essential Pensar diagnostic. en una nueva You know, intervención assistance for the last y la lista de diagnósticos es esencial, ¿no? Sergio, you might. Eso existe. But I Creo think que se nos acaba el tiempo. of an EDL, it can't be denied, you know. Bueno, creo And que it's saying you need es muy importante hablar de esa necesidad. No necesitamos este diagnóstico básico. ¿Alguien quiere comentar esto? Sí, 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 que hable Renuka. Dios mío. Bueno, realmente no hay tiempo. Podríamos estar todo el día hablando sobre esto, ¿verdad, Sergio? Pero sí, visión personal de Renuka ahora, ¿eh? Bueno, sí que es importante, porque de lo contrario dirán, ¿necesitas esta lista o no? Es una pregunta difícil, porque cuando hablamos de diagnóstico y hablamos sobre el contexto, ¿no? Que es esencial. La lista resulta muy necesaria, pero yo tendría el cuidado de cuidar para que no se volviera solamente un documento que quedara juntando polvo sin tener una utilidad real. Entonces, si se hace una lista sobre qué es relevante para el país, que sea posible de aplicación para el país. Entonces, lo más importante es crear una acción y no es un trabajo único o puntual, es constante. Al igual que cualquier programa continuo, hay que ver, seguir, revisar, ajustar, seguir los modelos. Y hay cambios constantes en la tecnología, entonces sí creo que la lista es esencial. Estoy muy contenta de que se esté dando la discusión sobre que los diagnósticos son esenciales.
Sí, la lista es excelente, nadie discute esto. Para los médicos es esencial. Incluso cuando la comunidad de médicos en Sudáfrica, los hospitales estaban listos para recibirlos, o sea, desde el punto de vista del diagnóstico no se discute, pero en la práctica tiene que vincularse a una serie de cuestiones. Entonces, si tenemos la parte mínima de lo que se necesita para practicar lo que es necesario para aplicarlo, es igual de importante, ¿no? Entonces, los farmacéuticos la tienen que poder solicitar, tiene que haber una lista de precios. La lista, entonces, para mí, debe vincularse con el sistema de financiación y de políticas, pero voy a parar de hablar antes que usemos todo el tiempo. Sí, le paso a Rosana. Solo quisiera comentar que cuando yo estaba en la OMS, hablé de la lista de diagnóstico esencial y me dijeron, no, tenemos medicamentos esenciales, eso es suficiente. Lo de diagnósticos es muy complicado. Finalmente, cuando la OMS sí se decidió por la lista de diagnósticos esenciales, decidió que era el momento, en el primer panel, al final, el problema fue que definieron por enfermedad, que no es el abordaje correcto. Estoy de acuerdo con lo que hizo Brasil en términos de tecnología. Definir qué necesita una persona desde que nace hasta que muere. Es decir, esto es lo que una persona necesitaría durante su periodo de vida y tenemos que asegurar que cada periodo de la vida esté cubierto, que la persona cuente con el diagnóstico correcto. Es mejor una herramienta de salud que una herramienta de enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, por lo menos tenemos algo en el papel ahora. Es un punto de inicio. Ojalá no tarde 10 años más para que se convierta en una herramienta eficaz. Carlos, eres el dueño del show. ¿Quieres hablar sobre algo relacionado a esto? Sí, solo para aclarar a nuestra audiencia brasileña, estamos hablando de la lista de diagnósticos publicada por la OMS, fruto de una larga discusión, pero el punto principal es lo que hace Brasil, por ejemplo. Tenemos que discutir con la sociedad médica en dos áreas, sistema de salud pública a través de CONINTEC y también con el sector privado, ANS, la agencia de salud suplementaria. Hay evidencia robusta de que hay tecnología, hay sistemas que pueden ser incorporados. Y así logramos obtener ya varios productos incorporados, reembolsables en el sistema privado o ofrecidos de forma gratuita en el sistema público. Y diagnósticos para campañas, ¿no?, de cáncer, en una visión más amplia y holística basada siempre en evidencias. Cuando Anvisa aprueba un producto y le da el registro, se puede usar en el sistema. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. La lista es un punto de partida, pero no debería parar por ahí. Ese es el punto. Cada país debe poder discutir con sus partes interesadas qué es realmente necesario para poder incorporar nuevas herramientas de diagnóstico y discutir tecnologías que ya están obsoletas, las que ya no se utilizan y deben ser retiradas del sistema. Esto también es muy importante para mantener la sostenibilidad de los procesos. Con estas palabras le paso la palabra a Robert para que iniciemos la próxima sesión.
Fue una discusión fantástica. Muchas gracias a Robin, perdón. Sí, muchas gracias a todos. Fueron excelentes sus opiniones. Fue vibrante la discusión. Podemos decir que uno de los puntos principales es que tenemos buena literatura de diagnóstico y tenemos que dar continuidad a este momento. Gracias por la discusión que debe seguir. Muchas gracias, Robin.